Buenas tardes. Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, ¿y usted? ¿También? Aquí. No nos podemos quejar. Pues sí, ¿Qué ¿verdad? está comiendo, profe? Bajé por una... No, es que ya se hambre y como tengo continuo todas las clases, pues no hay chance de como ustedes, ¿no? Cuando les programan. Les programan, yo les programaba. Las clases nos tienen una hora libre en medio ahí. Y se acuerdan, ahí en clase, ahí, todo el mundo acá botaneando, ¿no? Porque pues las clases son correctas. Yo estoy igual ahora. Las estoy pagando aquí. ¿Va? Y tengo clase ahorita hasta las 6 corridito, pues, hasta las 6. Entonces, pero se me van los días de volada, ¿no? Y más con fenómenos de transporte. ¿Qué onda? Se estaba viendo ahí su, de hecho, déjenme checar si ya cambié. Mm. Estaba checando lo que me preguntaba alguien en el grupo ahí. ¿De qué era? Sí, en el grupo, ¿no? De fenómenos. Pero dije, no, lo veo con ellos en la clase, sin que, para que les sirva a todos, ¿no? Lo que me preguntaban ahí del problema, ¿no? De la tarea, ¿no? Le voy a mover ahí, no sé si ya le puse, ¿no? Le voy a abrir para que lo puedan subir. No cambié la fecha de entrega para que lo hagan, lo suban. Y ahorita resolvemos las dudas, ¿no? Entonces voy a pasarles lista rápido. Beltrán, estamos en la 20. Beltrán García, Presente. Beltrán Zamora, Presente. Caballero, Presente. Castillo, Presente. Contreras, Cueto, Presente. Elizalde, ok, Presente. Estrada, Jiménez Urias, Presente. López Rochín, Macías Barraza, Presente. Mancillas, Mejía Barceló, Presente. Ungarro, Presente. Pérez Rochín, Presente. ok, Diana, ok, Ramírez Blaine, Presente, profe. Rascón, ok, Rascón Pérez, Dulce, Romero Nevares, Presente. Romero Kiwis, Presente. Rosas Domínguez, Presente. Luis Martínez, Presente. Valdés Rodríguez, Presente. Valenzuela Clark, Presente. Valenzuela Jocovi, Villar de Navarrete Presente. y Villegas Franco. Presente. Muy bien. Bien, me preguntaban ahí alguien me preguntaba sobre los kilogramos, metro cúbico, no era metro cúbico, me quedé con duda cuando lo vi ahí. Dije, qué raro, kilogramos por metro cúbico. Pues eso no es presión, ¿no? O no es un dato normal, ¿no? Parece más, densidad, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. No, es una presión, ¿no? Recuerden que nos dice que es vapor de agua, ¿no? De hecho, por aquí lo puse. Vapor saturado dice a 60 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de presión, y nos da la temperatura. Nada más hace referencia, hubiera estado más interesante que no nos diera la temperatura, ¿verdad? Porque entonces hubiéramos tenido que convertir esa presión a kilopascales y de ahí ir a buscar la temperatura de saturación a la tabla de propiedades de agua, me imagino. Sí, sí, cuando lo puse ahí, si lo hubiera leído con calma, le hubiera tumbado la temperatura. Digo, para que hubieran dicho, con la presión tengo que ir a la tabla de vapor saturado y buscar la temperatura, pero la da también el problema. Entonces simplemente es un dato de referencia, ¿no?
no es un dato que estemos incluyendo en nuestras fórmulas. Entonces es un dato de referencia nada más. O sea, no necesariamente lo tenemos que emplear. Pues. Lo hubiéramos utilizado si no nos hubiera dado la temperatura. ¿Sí? Desde ahí, ¿no? O sea, y luego dice y ya no. Eso era algo que me preguntaban por ahí. Y luego alguien más tenía dudas de la resolución. Creo que Nicole me comentaba también ahí que tenía alguna duda. ¿Qué duda tenías, Nicole? Ya pasando la cuestión de la presión, ¿no? Ese es simplemente un dato de referencia. Y luego nos pide el calor, la cantidad de calor, ¿no? Calcularon el calor. No tuvieron problemas para calcularlo. Sí, pues en forma normal. No sé cuánto les dio. Profe, yo lo hice, pero no sé si sí lo Sí, calculé bien. correcto. Sí, porque trae unidades diferentes, ¿no? Ajá, Calorías y eso, pues eso es ahí hay que sí. ponerse abusado nomás con la cuestión de las conversiones. Calorías por hora creo que trae, ¿no? Sí, kilocalorías, ¿no? Y de hecho nos da la conductividad en unidades también de ese estilo, ¿no? Kilocaloría por hora, porque sabemos que siempre es la energía por tiempo. Estamos acostumbrados al watt, ¿no? Que son joules por segundo. Y pues por distancia, por metro y grado centígrado, ¿no? Pero si metemos todas las unidades en lo que debe de ser, kilocalorías, pues debemos de obtener el calor precisamente en kilocalorías. ¿Cuánto te dio, Nicole? En kilocalorías. 100, 100. A ver si coincide con el mío. Digo, estoy revisando Ah, mi... no, profe, me dio diferente, me dio 23,000, perdón, Sí, 733 kilocalorías por hora. por hora. Ujú. Mm, ¿Cuánto te dio el área media logarítmica 1? Ah, 1, porque hay dos áreas medias logarítmicas, ¿no? No saqué eso, profe, porque no nos dio una longitud en sí, pues, y me confundí con eso también. No, 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 En eso no. era lo que tenía la duda. No, recuerden que no podemos obviar ningún cálculo. Si nos da la longitud, pues es por unidad de longitud. O simplemente el resultado te va a quedar por metro lineal. ¿Ah? Tomas la unidad para calcularlo. Necesitas para poder Ah, calcular. la unidad me quedó diferente, o sea, me quedó convirtiéndolo ya a watts, me quedó 27,602,16 watts por metro cuadrado. Sí, te quedó mal, te quedó diferente la unidad. Es que lo que debes de poner es la base de cálculo. Pues. No nos da la longitud, pero puedo poner como 1. Pues todo lo que se calcula está por 1 metro de longitud. Y recuerden que la cantidad, la propiedad de transporte de calor es directamente, es lineal a la longitud. O sea, el calor que se transfiere a través de un tubo de una determinada área o de una determinada superficie por cada metro es directamente proporcional a 2 metros, 3 metros, 4. Quiere decir que si por 1 metro tienes una transferencia de calor de 1000 kilowatts, en 2 metros, pues son 2000 kilowatts, en 3 metros son 3000 kilowatts. Es el mismo tubo, es la misma longitud, es el mismo fluido con las mismas temperaturas. Entonces simplemente es proporcional a la longitud de la tubería. Por lo tanto, si tomas 1 metro como tu base de cálculo, pues es correcto. Entonces tienes que, porque no calculaste las áreas medias logarítmicas, ¿no? Porque no tenías la longitud. Entonces tomen 1 metro. Siempre en cálculos de ingeniería, ¿saben? Pues desde balance, ¿no? Base de cálculo. No nos da este dato. ¿Cuál es la base de cálculo? 1, 100, lo que sea más conveniente. Nada más lo indicamos, ¿no? Simplemente. El cálculo es por cada metro de longitud. Totalmente vale. Y les va a dar, bueno, lo calculan, ¿no? Voy a cambiar la de esta para que lo resuelvan y tengan la oportunidad de subir su tarea, ¿no?
Según esto, ahí me da falta corroborarlo, ¿no? Esto no me acuerdo ni cuándo lo calculé. 190 kilowatts, kilocalorías por hora. Déjenme nomás. Hay que calcular esa media logarítmica, ¿no? Eso para el inciso A, ¿no? O sea, ya no debe haber problema ahí, ¿no? Simplemente tomas uno y siempre tomen uno cuando no indique la longitud para poder calcular el área media logarítmica. En el inciso B nos dice, calcule el espesor del material. Chequen que aquí nos pide el espesor, no nos pide la temperatura o algo, o sea, pero se puede calcular. Plantean su ecuación y lo que no conocemos es el espesor. Hay dos formas de hacerlo. Cuando ya sustituyen ustedes sus datos en la ecuación, les va a quedar que el área media logarítmica está en función del espesor que no conocen. Y eso complica mucho el cálculo. ¿Por qué? Porque les va a quedar una ecuación que dice delta R, que no conozco, para el área media logarítmica del recubrimiento, que dicen lo que se recubre después la tubería, ¿no? Déjenme lo leo. Porque es tubería de acero y 15 centímetros de diámetro interior. Ok, y después se recubre, ¿no? Primero, el primer cálculo de Q es es para la tubería de acero desnuda, ¿no? Y calculamos el calor que se transfiere a través de esta tubería. Por eso es mucho calor, se me hizo muy grande el cálculo. Lo que pasa es que la tubería no tiene aislamiento primero, pues, y te pide que calcules el calor. Y te saca el área media logarítmica, ya con la unidad de longitud, y les va a dar cierto calor. Ahora dice espesor de aislante necesario para reducir el flujo de calor a la tercera parte. Bueno, ahora vamos a agarrar y al tubo de acero le vamos a poner un aislamiento uniforme alrededor suyo, que no sabemos cuál es el espesor. Nos dice que es lana de roca y nos da la conductividad, pero no sabemos cuánto le vamos a poner, vamos a calcular. Y dice que debe de ser del espesor necesario para reducir el flujo de calor a la tercera parte. Quiere decir que un tercio del calor. El calor que ya tienen lo dividen entre 3 y ese es un tercio del calor con el que vamos a calcular el espesor. El calor que va a pasar ahora a través de todo mi sistema, no nada más del tubo desnudo. A través de todo el sistema, el calor que va a pasar debe de ser un tercio. Quiere decir que debemos de retener los 2 tercios de calor adentro de mi sistema y dejar pasar únicamente un tercio. Entonces, si mi número es correcto de 190, pues 190 entre 3 va a ser 63, más o menos. Entonces, mi ecuación ahora va a quedar Q vale 63 y establezco todos los demás datos, ya conozco los datos del acero y todo el rollo. En las resistencias le voy a sumar la resistencia del aislamiento. Y de ahí tengo que despejar el espesor, porque el espesor ¿en dónde está? En la resistencia, ¿no? Recuerden que es delta R, el espesor, entre la conductividad por el área media logarítmica. Entonces, ahí diríamos, bueno, pues qué fácil, de ahí nomás despejo el espesor. Sí, pero el área media logarítmica, que está en función del espesor, ¿eh? Porque está en función del área. Y no conozco, como no conozco el espesor, no conozco el diámetro externo. Si checan, no conocemos el diámetro más externo. Para sacar el área media logarítmica del recubrimiento, necesitamos el radio 3 y el radio 2, que viene siendo el radio externo del tubo desnudo. Entonces, como que decimos, caramba, ¿qué rollo con esto? O sea, ¿cómo le hago entonces para calcular el área media logarítmica si no conozco el radio 3? ¿Eh? Entonces, lo que hay que hacer es, el espesor es R3 menos R2. Entonces ahí tendríamos que establecerlo como una incógnita, no el espesor, sino el radio.
pero el despeje es complejo. ¿Por qué? Porque tienes el radio 3 en el espesor de arriba. Mira, lo voy a poner en el pizarrón. Si no, o sea, ese es el camino largo, pues, pero lo podemos simplificar haciéndolo como una media aritmética. Porque como área media logarítmica es complicado. Vamos a poner. No hay duda. Está. Salió con espesor y el área media logarítmica complica el despeje del espesor. No es imposible, ¿no? Yo tuve que hacer un rollo matemático ahí para despejarlo. Y si lo calculamos con la media, da muy semejante. Digo, no es exactamente el dato, ¿verdad? Pero es válido. No muy correcto, no muy exacto, pero es válido. Sobre todo por todo el despejerío que hay que hacer ahí. ¿Dónde está el pizarrón? Okay. Tengo los datos aquí. Aislantes ¿no? ¿Qué tuvo de hacer? Ese tubo no está muy perfecto, pero... Entonces vamos a calcular el calor que pasa. Circula vapor saturado. Aquí la temperatura, 274 grados centígrados. Y el exterior acá, 21 grados centígrados. Entonces podemos calcular la cantidad de calor cuando no tiene el aislamiento. Sin aislamiento, sí, lo voy a poner. Por aquí fluye el calor, ¿no? Si puede. Y ese Q, pues debe tener un valor, no sé, cuestión nomás de validarlo. Podemos sacar el área media LUL. Si L es igual a 1 metro, ya podemos sacar las áreas medias logarítmicas. Y esto, según yo, 190.5 kilocalorías por hora. Ahí lo validan, ¿no? Entonces no es complicado calcular esto, es nada más sustituir, sacar el área media logarítmica que hay aquí, ¿no? Área media logarítmica, con área 1 y área 2. Aquí está el área 1, aquí está el área 2. Pero ¿qué pasa cuando lo recubrimos? Ya con el aislamiento. Este espesor es el que no conozco. Delta R. No lo conozco. Lo que sí sé es que el calor que debe de salir es 1/3 de este. Más o menos. Se debe de reducir a esto, ya que está aislado. Y hay que calcular este espesor. Por lo tanto, voy a tener un área 3 por fuera. Esta área media logarítmica ya la tengo, pero esta área media logarítmica no. Este es el área media logarítmica 1, te voy a poner área media logarítmica 2. Esa no la conozco. Y para calcularla, si voy a expresarla, por ejemplo, vamos a calcular esta área media logarítmica que necesitamos. Área media logarítmica 3, 2, va a ser igual a área 3 menos área 2 entre el logaritmo natural de A3
entre A2. Y hasta ahí está todo bien. Esta área 2 la conozco, pero esta área 3 no. Área 3 es igual a 2pi R3 por la longitud. Este R3 no lo tengo. R3 va hasta afuera, ¿no? Así. R3. R3 es igual a R2 más el espesor. ¿Verdad? Nos damos cuenta de que para calcular R3 necesito el espesor, pero el espesor es lo que me está pidiendo, ¿no? Ahí se complica. ¿Cómo le hacemos? Si lo mismo que me está pidiendo es lo que necesito para resolver el problema. ¿Cómo le hacemos? ¿Quién tiene alguna idea? Es simple, ¿no? ¿Por qué digo que es simple? Bueno, no es simple, ¿no? Es interesante. Porque podemos hacer suposiciones, pues, aproximaciones, en caso de no conocer el dato. Así no lo puedo calcular nunca. Directamente no lo podemos calcular nunca, porque lo mismo que me está preguntando es lo que necesito para resolver. ¿No? Entonces podemos hacer un manejo que se llama aproximaciones o suposición de mi ecuación. Porque sí queda claro que ahí no podemos resolver, ¿verdad? O no. Sí, profe, sí queda claro. Entonces, aquí, ¿qué radio 3, qué espesor agarra? Para calcular R3 y con R3 poder calcular el área 3 y con el área 3 poder calcular la media logarítmica, poder sustituir en mi ecuación y despejar el espesor. No se puede. No conocemos esto. Si sabemos que Q va a ser igual a T2, bueno, T3 menos T, siguen siendo los 21, ¿no? Menos T1 va a ser el mismo gradiente que daba cuando era aquí y aquí, ¿no? La temperatura no ha cambiado, sigue siendo la misma. Entre la resistencia del acero más delta R entre K por el área media logarítmica. Esto del aislante. Simplemente estoy expresando la ecuación como, a ver si prendiendo aquí. No, se ve peor. Se ve peor. RA sí lo tenemos. Lo usamos para calcular los 190.5 kilocalorías. Según esto tiene un valor de... ¿Dónde está? Porque ya es un dato ya calculado. Sustituí todo junto, ¿no? Menos 0.075 entre 0.5020 entre 15. 1.328 por 10 a la menos 3. Lo voy a meter aquí. No, okay. El valor de la resistencia del acero es fácil calcular. No sé qué. 1.328 por 10 a la menos 3. Resistencia del acero.
Aquí va a quedar la resistencia en kilocalorías por hora entre grados centígrados, ¿no? En el otro nos quedaba, no, al revés, ¿no? Grados centígrados sobre kilocalorías sobre hora, ¿no? En el otro nos quedaba Kelvin sobre watt, pues. Entonces aquí también debe quedar al revés. Lo voy a poner ahí. Profe, Pues esa la mande. para las resistencias de cada uno, ¿cuál causa? Porque creo que nada más se menciona uno en el programa, en el problema. ¿La resistencia de qué? Para el cálculo de las resistencias. Allí, las resistencias es por cada espesor de tubería, ¿no? De lo que sea, ¿no? Entonces, es la resistencia, uno la calcula. Sí, pero ¿qué causó para calcularla, pues? Ah, es esa resistencia, es la del Ajá. acero. Nos dice que el acero tiene una conductividad de 15 kilocalorías sobre hora metro grado centígrado. Es acá. Entonces, es el espesor del tubo de acero, la diferencia ahí de los diámetros entre dos, creo que eran los diámetros, ¿no? Da los diámetros, réstalos, divídelo entre dos, y lo convertimos a metros, ¿no? Porque es en centímetros. El espesor entre la K de 15 y entre el área media logarítmica que ya calculamos con 2 pi RL, el radio de 1, el radio 2 y una longitud de 1 metro. Pues que podemos calcular muy fácilmente esa resistencia. Tenemos todos los datos. La resistencia 2, que es la del aislante, que ya sustituye en la ecuación para el inciso B, me pide el espesor delta R. Me da la K, que vale ¿qué? Punto 0,48 kilocalorías por hora, lo mismo, ¿no? Está muy bajita porque pues, es un aislante. Y necesito el área media logarítmica que está ahí. Entonces, para calcular el área media logarítmica necesito el radio 3, pero para calcular el radio 3 necesito conocer el espesor, entonces ya se cicló ahí, ¿no? El mismo dato que necesito es el mismo dato que necesito calcular, entonces por ahí no tiene solución ya, ¿no? Porque no se puede, o sea, es imposible hacerlo de esa manera. Pero como sí conozco el calor que se debe transferir, que es 1/3 de 190 en teoría, pues serían 63. Entonces puedo establecer toda la información y buscar una resistencia que me dé el valor de 63, ¿sí? Como resistencia. Ya que tenga el valor de la resistencia, ya puedo suponer cuánto debe valer el espesor para que me dé ese valor de la resistencia. ¿Sí checan? O sea, tenemos que irlo ajustando hasta que lo despejemos. Si sustituyo todos los datos ahí, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto vale T3? Pues 20, ¿no? Es el mismo gradiente, ¿no? Va a ser 274 menos 21, ¿no? Pues sustituir aquí. 274 menos 21 grados centígrados. RAC, dijimos, ya lo habíamos calculado, 1.328 por 10 a la menos 3. Va a ser grados centígrados, kilocaloría por hora. Quiere decir que acá arriba puedo poner la hora, ¿no? Hora, grados centígrados. Kilocaloría. Más este dato que no lo conozco, la resistencia del aislante. No conozco la resistencia del aislante. ¿Por qué? Porque ahí está enredado el dato. O sea, necesito una cosa para calcular otra. Entonces puedo despejar de ahí la resistencia del aislante.
como un total, pues yo sé que dentro de esa resistencia está el espesor. Ya que tenga cuánto vale la resistencia del aislante. Y sabiendo que la resistencia es igual a delta R entre K por el área media logarítmica, eso ya lo voy a igualar a lo que vale la resistencia del aislante. Y ahí hago otra vez las sustituciones. ¿Cuánto vale K? Si lo conocemos, 0.048. ¿No? Y esa K multiplica el área media logarítmica. Pero el área media logarítmica no la conozco. Entonces lo que podemos estimar es un área media. ¿Para qué? Para simplificar el cálculo del área media logarítmica. Y sustituyo como para el despeje, pues. Sustituyo como un área media, que dijimos. Vamos a ver qué tan es grueso. El área media se acerca mucho al área logarítmica cuando el espesor es pequeño. Bueno, vamos a ver cuánto nos da calculando. Si calculándolo nos da un espesor pequeño, significa que nuestro resultado es aceptable. ¿Eh? Y ya podemos decir entonces, ¿cuánto da ahí el R del aislamiento? Vamos a tener que mandar para allá, todo multiplicando. Luego multiplicarlo por 63 y va a quedar 63 por 1.328 por 10 a la menos 3 más 63 resistencia del aislamiento, que esa es mi incógnita, es igual a tanto. Después mandamos despejando el 63 y nos queda que R del aislamiento tiene un determinado valor. Ya conozco cuánto vale la resistencia del aislamiento. No conozco todavía cómo está conformada, pero sé cuánto vale la resistencia. Y ya vuelvo a plantear mi ecuación. Ah, sí, sí cachan cómo estamos haciendo. Es irle buscando nada más hasta despejar lo que queremos. Y la clave de esto es que sustituir en lugar de área media logarítmica, sustituir como área media, para que sea más fácil el despeje del radio o del área 3. Vamos a despejar la área como área. Área va a ser igual a tanto. Ahora, como área es igual a 2 pi RL, ¿ah? O sea, chequen que vamos despedazando la ecuación. Si lo hacemos todo de un paso, se nos hace un chorizote, pues. Por eso mejor lo voy haciendo por partes. Primero despejo la resistencia. Después de la resistencia le igualo a lo que... y sustituyo los datos conocidos. Pongo área media para simplificar el despeje del área. Y despejo el área. Ya que despejo el área, yo sé que eso es igual a 2 pi RL. Conozco el 2, conozco el pi. Lo que no conozco es el R. Ese es el radio 3. Lo despejo. Ya tengo el radio 3. Ahora el espesor va a ser igual al radio 3 menos el radio 2. Y ya tengo el espesor que ando buscando. ¿Sí cachan? Análisis ahí. Es que hay que buscarle cómo despejar eso, pues. De manera directa está muy complejo. Sí. No sé si está grabándose esto, sí. Está grabada, ¿no? Por si necesitan volver a ver esta partecita. Y ya lo pueden hacer. Efectivamente. Vamos a suponer, ¿no? Para no, porque estoy viendo el reloj y tengo la otra aquí. Supongamos que eso dice que R de la resistencia es igual a 300. Les tiene que dar un número, pues, porque eso es un número. R A del aislante es igual a 300, por ejemplo. Lo que les dé eso, R del aislante es igual a 300. Pero R del aislante, 300 es igual a delta R, es decir, R3 menos R2 entre, bueno, lo voy a poner como, sí, R3 menos R2. Aunque prefiero yo sustituirlo después, ¿no? Entre la K por el área media. Aquí lo voy a poner así, como espesor. El área media es igual a área 3 más área 2 entre 2.
Ahora necesitamos poner ese espesor en función del área para poder despejar la pura área 3, que es la que nos interesa. El área 2 sí la conocemos, ¿no? R3 menos R2. Área es igual. R3 por longitud. Es igual a área. Área 3. Y R2 es igual a área 2 entre 2pi L. Es muy fácil, ¿no? Ahí sí, ahí tenemos que despejar el área 3. Pues tengo que multiplicar por la K y luego separarlos, o sea, resolver el producto, ¿no? Para tener puros datos lineales y de ahí sustituir los que conozco y lo otro despejarlo, ¿no? Pero el espesor está en R3 menos R2. Pero sabemos esto, delta R es R3 menos R2. Entonces, esta es mi incógnita también, pero está como un radio y aquí está como un área. Si área es igual a 2pi RL, entonces área 3 es igual a 2pi R3 por longitud. R3 es igual a área 3 entre 2pi L. Y lo sustituyes aquí. Ya tienes área, estos son datos conocidos. Esto es un número, 2pi L. Ya tienes área 3. Por lo tanto, R2 es lo mismo. R2 va a ser igual a área 2 entre otro número que es 2pi L. Y lo sustituyes aquí. Entonces ya tienes el área 2, la conoces, todo esto es un número, te va a quedar una incógnita nada más, que es el área 3. Entonces, esto cuando lo despejes para allá, te va a quedar que va a sumar al que está aquí, agrupan todos los números iguales y despejas área 3. ¿Sí? Simple sustitución ahí, matemática nada más. Nada más resolver, poner todos los datos conocidos y ya resolver. Te va a quedar una ecuación ahí, la mandas de un lado, va a quedar sumando, sumas todos los que son iguales y despejas la única variable que tenemos ahí. Ahí lo único que no conocemos es el área 3. Voy a poner aquí. Sería entonces área 3 entre 2pi L menos, es más, voy a dejar no voy a sustituir el 2 porque ya sé que es un solo dato. R2 ya lo conozco. Es más, ahí está más simple todavía. ¿Para qué despejo? ¿Para qué sustituyo si ya conozco R2? Es R3 menos R2 el espesor, recuerda. Entonces simplemente pongo R2. Y ahí hay que usar sus habilidades algebraicas nada más. Sustituir todos los datos conocidos, multiplicar todo lo que se puede, se divide, se despeja, hasta encontrar, despejar área 3. Y que tengan área 3, ahora esa es igual a 2pi RL, y ahí despejo R3. La misma ecuación que está allá arriba, ¿no? Área 3 entre 2pi L. Y ya me da el radio. Pero ese es el radio 3. El espesor es R3 menos R2. Voy a anotar la ecuación para sustituirla. R del aislante dijimos que eran. Dimos un dato ficticio, ¿no? De 300.
300 es igual a eso, ¿no? Hay que calcular el R del aislante. Porque ese 300 es inventado, ¿no? Pues todo eso es igual a 300. Mientras sean valores que puedo sustituir, se pueden despejar, multiplican, se dividen, lo que sea necesario. Y ya va a ser igual a A3 entre 2πL menos R2 entre la K del aislante entre el área media. ¿Por qué puse área media ahí? Por eso, ¿eh? Si pongo abajo área 2, área 3 menos área 2 entre el logaritmo natural de A3 entre A2, ahí incluso está metido un logaritmo. Entonces hay que meter ahí despejes de logaritmos, igualdades de logaritmos, y se complica mucho el despejar el área. Si pongo área media, me simplifica mucho el trabajo. Lo voy a comparar con el espesor que me dé, o lo voy a analizar con el espesor que me dé del aislamiento. ¿Sí? Entonces, y ya podemos decir si fue muy aproximado o no, el considerarlo como área media, pero facilita mucho el despeje. Área 3 más área 2 entre 2 es el área media. Ya, háganlo y me comentan por ahí por el grupo, ¿no? En el grupo de WhatsApp. Ahí pónganme lo que calculen y ya lo cruzo con lo que calculé yo y vemos. Entonces, es muy común. De hecho, el tema que vamos a ver ahora es aproximaciones sucesivas. Pero este problema salió también, no es una aproximación sucesiva, pero es un despeje, es un problema que se cicla, pues, lo mismo que me está pidiendo es lo que necesito para resolver. Y cuando eso ocurre, pues hay que ver cómo logramos despejar la variable en nuestra ecuación, qué tan complejo es despejar esa variable de ahí. Y está anidada en la resistencia, pues, y está en dos partes, está en el espesor y está en el área media logarítmica. Y eso es lo que hace complicado el despeje. Pero si le hacen así, pues está la hacha, ¿no? Pero es más simple hacerlo. Y el tema de ahora era resolver por aproximaciones sucesivas. Pero no para el espesor, sino para las propiedades como el calor, la temperatura, que también no tenemos más información y hay que hacer una suposición. Y después, como aquí ¿qué supusimos? Que el área media logarítmica es igual al área media. ¿Ah? Entonces se llama por aproximaciones sucesivas. Nos vamos aproximando a un resultado esperado. Y ya que nos aproximamos, decimos este es el cálculo adecuado. Y así que este problemita salió, no es por aproximaciones sucesivas, pero también hay que utilizar nuestras habilidades ahí de álgebra, ¿no? ¿Cómo le hago para despejar la variable de una expresión, de una ecuación? Siempre se puede, ¿no? Nada más hay que analizarlo un poco más. Entonces, calcúlenlo y me dicen, por ahí me pasan una imagen de cuánto. Profe, yo tengo una duda para el inciso A. Sí. Para los cálculos de las resistencias, ¿utilizó la misma K? Nomás hay una resistencia en el inciso A. Nada más hay una. Ah, ok. Claro, es que están confundidos ahí, Nico. El tubo primero está desnudo, pues. El cálculo de Q, ese cálculo de Q de 190, es para la tubería desnuda, no tiene recubrimiento. Entonces necesitas una sola K, la del tubo, de 15 kilocalorías por hora. Metro, voy a sentir. Ya después que calculaste el calor que se está perdiendo, ya, la tubería está desnuda ahí en medio del proceso. Vas y la tocas desde lejos, te quema, está perdiéndose mucho calor. Ahora dicen, bueno, recubre, manda a traer al técnico que traiga aislamiento de este tipo y que envuelva el tubo y que lo enchaquete y que lo aísle. Y pregunta uno, ¿pero qué tanto le pongo de espesor? Ah, pues no sé. Tú calcúlale para que el calor que se pierda sea 1/3 de lo que se está perdiendo ahorita. Así le dijeron al técnico. Y ya se queda pensando el técnico, me la puso buena el ingeniero aquí, ¿no?
No me dijo, métele 3 pulgadas de espesor o 1 pulgada de espesor y cúbrelo y ya, qué fácil. Me dijo, calcúlalo para que el calor que se pierda sea un tercio de lo que se está perdiendo ahorita. Y aquí nos tiene haciendo el cálculo que debe de hacer el ingeniero que va a hacer el trabajo. Sí, pero lo va a recubrir después. ¿Sí? Y nos puso a chambear. ¿Ah? ¿Sí? ¿Te quedó más clarito? Sí, profe. ¿Ok? Háganlo, practiquen y ya vemos cuánto da. ¿Sale? Ok. Muy bien, jóvenes, cuídense, nos vemos la próxima clase. Gracias, profe. Bye bye. Gracias, profe. Gracias, profe. De nada, cuídense, nos vemos. Profe, ¿Dónde? ¿no subió la clase del viernes? No, fíjate, las voy a subir apenas, según yo lo cuadremos y lo descuadremos. Voy a poner ahí para que salga todo completito. Las voy a subir hoy subo las clases. Junto Profe, ¿me puede poner asistencia? Ay, perdón. Claro, apellido, Valenzuela Jocovi. Venezuela, Jocobi, Génesis. ¿Listo? ¿Ya quedó? ¿Alguien más? ¿No? Bueno. ¿Sale? Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Gracias, profe. Bye.